Está temblando. Poco después de las 3:34 de la madrugada del 27 de febrero del año 2010, el centro sur de Chile se empezó a mover. Para muchos, lo primero que les apareció al frente en realidad no fue la sensación del movimiento, sino más bien un ruido fuerte, un ruido sordo, un ruido que no paraba de crecer. Naturalmente, para muchas personas, esto fue es un temblor, está temblando, sí, está temblando, pero siguió y siguió. El ruido dio paso a un movimiento del suelo que se fue intensificando. Cada vez se iba haciendo más fuerte. Eran las ondas P que estaban llegando a donde cada una de las personas del centro sur de Chile estaba sintiendo un terremoto de magnitud 8.8. Llegaron las ondas S. Y esas son más grandes. Tienen una amplitud más grande, así que se sienten mucho más fuerte. Y no solamente eso, sino que aparte te empiezan a mover de manera lateral. Así que rápidamente la gente sintió que empezaba a perder el equilibrio. Y después llegaban los superficiales. Y ya esto era una especie de montaña rusa media extraña que a mucha gente la tiró al suelo, donde no se podían levantar. Y dado que esto seguía, la gente dejó de empezar a decir está temblando, y empezaban a decir terremoto. Hoy se cumplen 15 años del terremoto del 2010. El 27F, o terremoto del Maule, como también se le puede decir, aunque a muchos les gusta decirle terremoto de Cofquicura, terremoto del Ñuble, terremoto del Biobío, porque vamos a entender por qué. Este es el terremoto del 2010 y empezamos. Dado que era 27 de febrero, la mayoría de la gente en Chile estaba en modo de final de vacaciones. Y una de las cosas que pasa cuando están terminando las vacaciones de verano en este país es que existe algo que se llama el Festival de Viña. Y el Festival de Viña es un show que, especialmente en 2010, antes de que tuviéramos toda una explosión de redes sociales como tenemos el día de hoy, era particularmente visto por mucha gente. Hoy también, pero más todavía antes. Y justo ese día tocaba Ricardo Arjona. Desde esa época que sabemos de que apenas me tocó Arjona, sabemos que después de que eso pasó, vino el terremoto. Así que claramente desde esa época hasta ahora, estamos diciendo claramente de que mejor que Arjona no toque suelo chileno porque se puede venir un terremoto grande. En fin, el asunto con el terremoto es que fue enorme. Duró más de 3 minutos y medio en cuanto a la parte en que tú sientes que se siente muy fuerte el suelo. Pero si nos vamos a un instrumento, eso se sintió durante mucho más tiempo, porque en definitiva viene un tren de ondas, viene otro tren de ondas y luego todo el suelo se queda moviendo durante un rato. Así que en realidad la señal es bastante larga, pero que la parte más intensa del movimiento en muchos lados duró entre 3 minutos y medio, dependiendo de donde uno estuviera. La intensidad en ciertos lugares llegó a ser brutal. Hablamos de que la zona de ruptura del terremoto partió más o menos a la altura de Pichilemu y llegó hasta más o menos Puerto Saavedra, en la región de la Araucanía. Estamos hablando de una zona de más de 500 kilómetros de norte a sur. Es tremendamente grande. Y ocurrió en un lugar donde se estaba esperando un terremoto grande desde hacía tiempo. De hecho, en el video anterior de este les conté de que justamente los estudios de la época mostraban de que había un montón de energía acumulada entre las placas de Nazca y la placa sudamericana en la zona centro-sur de Chile. Y claro, los distintos grupos de investigación que trabajaron en esto, fueron tratando de construir un escenario. Y pensaron que lo peor podría ser alguna cosa de magnitud 8.5, magnitud 8, pensando fundamentalmente en dos grandes asuntos. Uno, que el terremoto de 1835 en la zona había tenido potencialmente una magnitud 8.5, más o menos, quizás un poquito menos. Y lo segundo es que también ellos habían puesto GPS entre Constitución y
Concepción. Sin embargo, la ruptura fue más grande, agarró parte más o menos de Pichilemu y un poquito más al norte, y llegó también a una parte del sur, traslapándose incluso en la parte de la zona de ruptura del terremoto 1960. No es que se haya movido particularmente fuerte en ese lugar en comparación con otros, pero sí fue bastante importante. Y resulta que cuando tienes un terremoto así, lo que ocurre es que la energía se empieza a liberar. La energía que fue acumulada durante mucho tiempo entre las placas se empieza a liberar. Comienzas en un punto, que es el hipocentro, y de ahí esas zonas es como que empiezan a saltar de a poco, y luego saltan los vecinos, y los vecinos, y los vecinos, y de pronto toda la placa empieza a moverse, todo este espacio que estaba bloqueado. No es que todo se movilice de una sola vez, sino que va ocurriendo a cierta velocidad. Cada vez que empieza a generarse un movimiento en alguna parte, se generan ondas. Ondas P, las primeras, que son más chicas en cuanto a la amplitud, y las ondas S. Las ondas P son más rápidas, así que llegan primero, y las ondas S vienen después. Cuando las S también terminan interactuando con la superficie, tienes ondas superficiales que son muy predominantes en cuanto al movimiento a largas distancias de donde se genera el terremoto. Entonces, esa noche, lo que termina ocurriendo es un terremoto tan grande que terminó, de hecho, liberando la tensión acumulada en lo que podríamos decir 2 asperezas de la corteza, es decir, 2 zonas que estaban particularmente bloqueadas. Si vamos a mirar la zona de ruptura, nos vamos a encontrar que de hecho pareciera ser que hay como 2 grandes zonas que se mueven mucho. Mucho, hablamos 20 metros. O sea, es brutal. 20 metros. Antes del terremoto las placas estaban en un punto. Después del terremoto esa parte de la placa estaba 20 metros más hacia el oeste. O sea, una locura. El asunto es que esa ruptura que se ve en este terremoto se correlaciona bastante bien con todo lo que se esperaba de antes. Solamente que fue un poco más grande de lo que se esperaba también. Claro, ahora teníamos instrumentos para poder medir todo, así que podíamos estimar de mucho mejor manera ese tamaño. Y ese es un terremoto brutal. Fíjense incluso que el epicentro ni siquiera está cerca o excesivamente cerca de la zona donde las placas más se movilizan, porque el epicentro en realidad es el lugar donde comienza el terremoto. Bueno, el epicentro es la proyección en 2 dimensiones del lugar donde comienza el terremoto. El lugar donde comienza se llama hipocentro. Si lo proyectamos en el mapa, tenemos el epicentro. Y entonces, esa zona no está particularmente cerca ni de la primera aspereza donde más se movió todo, que está más o menos a la altura de Talca hacia la costa, y la siguiente que está más bien cerca de Concepción. De ahí que hay mucha gente que todavía piensa hasta el día de hoy que el terremoto tuvo como 2 epicentros, porque son como 2 grandes focos, y en realidad no. Comienza todo en un solo punto, empieza a desbloquearse, y cuando se va desbloqueando, es como que las distintas partes van liberando la energía que pueden liberar y que tienen acumulada en ese momento, y hay zonas que liberaron mucho más que otras. Eso es lo que fue pasando, dando pie a un tren de ondas larguísimo, que fue el que nos dio este gran terremoto. Este terremoto pilló a mucha gente desprevenida, muchísima gente desprevenida. De hecho, las primeras estimaciones de la magnitud daban algo, si mi memoria no me falla, del orden de 8.5. En un momento donde no teníamos al Centro Sismológico Nacional operando en 24/7, sino que operaba en días hábiles. Eran otros tiempos también, aunque sean solamente 15 años atrás. Y entonces muchas de las estimaciones vinieron de los primeros análisis que se hacían de ondas de muchos lugares, incluyendo lo que pasaba en lo propio del Centro Sismológico, pero también de otras zonas más alejadas de Chile. Y claro, las primeras estimaciones suelen ser un poco bastante preliminares. Y aún así te da un terremoto de magnitud 8.5, que es enorme, pero esta cosa fue más grande todavía, 8.8. Y ustedes dirán, bueno, la diferencia no es tanto. La verdad es que sí. Ya que la escala de magnitud es una escala logarítmica, entonces en efecto un 8.8 es bastante más grande que un 8.5. Y eso fue lo que nos enfrentamos ese día. Ahora bien, un terremoto así, entre otras cosas, produce un tsunami. Y produce un tsunami aunque no tenga, como se dice, un epicentro
en tierra. Y a esta altura vieron la zona de ruptura. Perfecto. Aquí el epicentro inicial, de hecho, que también se corrige cuando se analiza todo después. El epicentro inicial ponía que la ruptura había comenzado más o menos cerca de Copquecura, un poco en tierra. Y por tanto, mucha gente en ese momento pensó de que algo así no podía generar un tsunami, porque epicentro en tierra no genera tsunami. Sabemos que eso no fue así. Sabemos que eso es una mala impresión, es algo que está errado, pero mucha gente lo sentía así. El asunto es que cuando tienes un terremoto tan grande, lo que te importa es la zona de ruptura. Y ver si es que esa gran zona de ruptura, es decir, donde las placas se rompieron el contacto que tenían entre ellas y por tanto se movieron mucho, hay que ver si es que eso llega o no llega al fondo marino. Como detalle previo a ir al tsunami, las ciudades en Chile se movieron un montón. Si uno ve los GPS, de hecho, parecía ser que saltamos de un lugar a otro. Es una cosa impresionante. De pronto estás en un lugar y 3 minutos más tarde apareces 10 metros, 5 metros, un poco más hacia el oeste. Eso fue lo que fue produciendo un terremoto. Sí, y eso lo podemos ver en estaciones GPS, que de hecho lo pueden consultar hasta el día de hoy de manera pública en algunos portales. Y claro, cuando nos encontramos con eso, nos damos cuenta de que la zona que más se moviliza, o las zonas que más se movilizan, involucran también el fondo marino. Y cuando mueves el fondo marino, levantas el fondo marino, con lo que te encuentras es con que te generas una perturbación del mar y por tanto vas a tener un tsunami. Y el tsunami del terremoto del 2010 fue gigantesco. Ahora, un tsunami no es esta imagen hollywoodense que uno podría tener de como una gran ola que simplemente va a llegar a algún lugar y se lo va a llevar todo. En realidad un tsunami uno lo podría ver como algo un poquito menos espectacular en el sentido de los fuegos artificiales que te genera esta otra imagen, y más bien es como una gran entrada de mar. Ustedes dirán, ya, pero una entrada de mar no es tan terrible. Bueno, una entrada de mar, imagínense un muro de agua que va con una energía muy grande y que básicamente avanza sin que nada lo pueda detener. Eso es un tsunami. Y no es solamente una ola, es una primera entrada, luego una segunda, tercera y así van, porque la perturbación genera obviamente un tren de ondas. Ese tren va llegando a la costa, va rebotando en distintos lugares de la costa, hace que incluso la corteza terrestre que recibe el impacto de esta masa resuene. Y esa resonancia hace esa vibración nueva puede entrar en resonancia con la vibración original que está poniendo el tsunami, y eso hace de que no solamente aumente el tamaño de las ondas de agua, en este caso de las olas que estamos viendo, sino que además mantenga distintas entradas durante el tiempo. Y por lo tanto un tsunami termina siendo un evento largo. Pueden ser muchas horas las que tienen un tsunami. De hecho podemos verlo. Hay distintos registros de mareógrafos que van mostrando justamente cómo el tsunami en realidad fue larguísimo. Fueron más de 7 horas más o menos. Bueno, quizá un poco menos, pero en torno a 7 horas fácil. O sea, tenemos las primeras olas que estaban llegando, las primeras olas grandes que estaban llegando, digamos, 20 minutos después del terremoto. Y ya después las siguientes fueron llegando en las siguientes horas, inclusive teniendo registros, al menos visuales, de unas que iban llegando cuando ya estaba amaneciendo. Por tanto, si es que estabas en una zona costera y sentías este terremoto, lo lógico era huir y esperar durante un muy buen rato arriba hasta que la situación se calmara. Pero sabemos que eso no fue lo que pasó. Tras este terremoto hubo muchas réplicas, muchísimas. Hubo años en los que tuvimos réplicas, como esperamos un poco después de esto. Y esas réplicas justamente aparecieron en la zona de ruptura del terremoto, más o menos. En la zona de ruptura y un poquito hacia los costados. Porque es lo que pasa cuando las placas se están reacomodando. Los volcanes, si uno ve la historia eruptiva de ellos, los volcanes de la zona central de Chile, centro-sur al menos,
tuvieron más actividad en cuanto a las erupciones después del terremoto que antes del terremoto. No inmediato, pero en los años siguientes hay una tendencia interesante que hay que analizar por ahí. Y no solo eso, sino que también hubo casos donde un volcán, por ejemplo, como el Yaima, se calmó después del terremoto. Es una locura. ¿Cómo un volcán se calma después de un terremoto? Y sin embargo, eso pasó. Y no es algo que se me ocurra a mí. Lo trabajamos, lo investigamos, lo publicamos y sabemos que funciona así. Además, el terremoto llevó a que se reactivaran fallas superficiales. Una de ellas, de hecho, dio dos sismos bien particulares que ocurrieron el día del cambio de mando del 2010. Que asustaron a mucha gente. Y no eran réplicas del terremoto, sino más bien eran sismos de las fallas que se habían reactivado. O sea, este terremoto nos da un montón de cosas. Es un evento impresionante. Pero tenemos que tratar de entender también cómo se tomaron decisiones ese día, dónde fallamos, qué hicimos después y en qué ha cambiado el país en este tiempo. Pero eso es materia del próximo video, así que quédense por aquí que ya vamos a hablar de ello. Un abrazo, que estén muy bien.